Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Político. Un gusto que nos esté acompañando en este corte electoral que haremos de cara al 2024 con mi amigo Efraín Martínez, consultor político. Efraín, vamos a ver si ahora sí ya nos escuchas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, Efraín. Un gusto aquí que nos acompañes nuevamente en corte de caja político, corte de caja electoral, rumbo al 2024. Hace algunas semanas que no platicábamos y que no teníamos tu análisis sobre los temas relacionados con lo que es el ámbito electoral de cara al 2024. Está calientito cada vez más el ambiente. 16 meses y vamos con este corte de caja electoral a 16 meses de las elecciones presidenciales, Efraín. Cada día más cerca, se nota ya todo lo que es el que se calienta el ánimo electoral en todos los partidos políticos. Ya es un tema de que todo está relacionado con el tema electoral en el sector público, y en ese sentido conviene analizar esta última encuesta de CR Research relacionado con los presidenciales 2024, que de entrada, antes de empezar con tu análisis, Efraín, te diría en el tema de simpatías partidistas. Esta encuesta sitúa en este caso a lo que sería una eventual alianza Morena-PT Verde con un 50% de las simpatías de acuerdo a esta medición. Le sigue lo que sería PAN-PRD con un 34%, el PRI con 9% y Movimiento Ciudadano con un 7%. ¿Qué pasa en cuanto a la percepción de si debe haber alianzas de cara al futuro? El 61% de los encuestados en esta medición de CR Research hablan de que 61% que sí estarían a favor de que deberían competir solos los partidos, y un 39% de que solamente deberían conservarse la alianza PRI-PAN-PRD como una competencia hacia el proceso electoral. Pero bueno, entrando en materia, el partido en este momento dominante es Morena, como veíamos ahorita y también en las mediciones anteriores, y a 16 meses tenemos las corcholatas de Morena, cómo van, y tenemos a la cabeza Claudia Sheinbaum, de acuerdo a esta medición, con 36%, Marcelo Ebrard con un 33%, y ya un poquito más abajo ya lo que sería Adán Augusto con un 21%, Ricardo Monreal ya muy rezagado con un 7%, quien estuvo recientemente por acá en Sonora. Marcelo también estuvo recientemente en Puerto Peñasco, y Gerardo Fernández Noroña, otro suspirante que también se adicionó a esta lista y tiene un 3% en esta medición. Son todas las corcholatas ya finalmente las que están en juego de parte de Morena. ¿Cuál es tu análisis de entrada, Efraín, ante cuáles serían ahí las perspectivas de estas corcholatas de Morena, de ahí del presidente López Obrador, como las catalogó? Bueno, en base a la primera plantilla ahí que presentaste, la primera medición, donde están evaluando a los diversos partidos políticos, es muy claro que el posicionamiento muy sólido lo tiene en este momento Morena y sus aliados. Y le siguen en la oposición, pero llama mucho la atención que miden al PAN y al PRD solos y luego al PRI. En el caso de Movimiento Ciudadano, más o menos se sigue manejando en el porcentaje que la mayoría de las casas encuestadoras dan los resultados, aproximadamente entre un 6 y 8%. En esta encuesta lo vemos en 7%, si mal no recuerdo. Entonces, creo que lo que vemos en este momento es que el partido oficial, junto con sus aliados, es el partido que tiene mayor posicionamiento, intención del voto en este momento. Esto no ha cambiado en los diversos estudios de opinión, pero es importante que tu auditorio conozca que un escenario son los careos que pueden hacer entre las evaluaciones y comparaciones que se pueden hacer en las mediciones con los partidos políticos, y otra cosa es ya con los candidatos, aspirantes o precandidatos. Cambia completamente los escenarios. Hay una pregunta ahí muy interesante, un resultado, una evaluación que hacen si deben de ir en alianza o no, y el 61% dicen que reflejan los resultados que deben ir solos en alianza, y solamente el 31% habla de que deben de ir el PAN, PRI y PRD juntos. Es muy interesante esta encuesta en cuanto a esta pregunta, esta evaluación,
porque entonces nos habla de que la narrativa que ha llevado a cabo el partido oficial Morena, el presidente de la República a través de las conferencias matutinas ha tenido su efecto negativo en el PRI, PAN y PRD. Por lo tanto, ya la percepción ciudadana es mejor vayan solos, pero no juntos. Es decir, el PRIAN tiene una imagen totalmente negativa de conformidad con lo que revela esta encuesta. Claro, y también de una u otra forma de una u otra forma refleja, perdón, lo que también sería voces en contra de esta alianza y de la utilidad política o electoral de esta alianza para cada uno de los partidos. En el caso del PAN, por ejemplo, un paisano sonorense, en este caso Damián Cepeda Vidales, él ha sido uno de los críticos fuertes a este tema de ir de que el PAN vaya en esta alianza con el PRI y con el PRD. Él habla y él fundamenta ahí con numéricamente el cómo de alguna otra forma no ha sido benéfica para la Acción Nacional esta alianza, y por lo cual él buscaría o él pretendería que el PAN fuera solo y que no le abona a nada positivo según su visión, tanto lo que sería el PRI como el PRD. Y así como él hay otras voces a nivel nacional. Sin embargo, predominan las voces que buscan que se unan no nada más PRI, PAN, PRD, sino que también se sumara Movimiento Ciudadano, algo que ya se antoja difícil, de acuerdo a los planteamientos y a lo que se han sido los comentarios de Dante Delgado, de la asamblea que recientemente tuvo Movimiento Ciudadano. Complicado que pueda existir esta unión con Movimiento Ciudadano, ¿no? A estas alturas, Efraín, ¿cómo lo ves? Miren, el análisis prospectivo, es decir, escenarios futuros, análisis político de escenarios futuros que se pueden presentar rumbo al 2024 en torno a las coaliciones que se pueden o las alianzas que se puedan construir o consolidarse, es muy importante lo que ahorita hablamos en esta encuesta. Te refleja, la percepción ciudadana es que vayan solo los partidos, el PRI, PAN, PRD. No, hasta este momento, de conformidad con este estudio de opinión, la ciudadanía no desea que vayan juntos. Y esto es un reflejo y es una consecuencia de lo que hace un momento te comentaba. Hay una imagen ya negativa del concepto, noción PRIAN. De hecho, Jesús, acaba de salir un estudio de algunos investigadores y académicos en torno a la noción del PRIAN y cómo le ha afectado a la construcción o consolidación de una alianza o coalición en el futuro, en el 2024. Pero hay algo muy importante que quiero comentarte. Las nociones, las percepciones en la política pueden cambiar de la noche a la mañana. Es decir, si hay malos resultados en un gobierno, eso ya se traslada a la cuestión electoral, obviamente empieza a subir como lo refleja la encuesta del Financiero de esta semana, donde hay una caída a 54% de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador y cómo sale prácticamente reprobado en seguridad, en economía, y cómo ya las mañaneras, las conferencias matutinas van a la baja, es decir, ya la ciudadanía empieza a perder interés por las conferencias matutinas. Es un ejemplo de cómo la noción del PRIAN, si nos llegamos a estar en una situación muy grave en meses previos a la elección presidencial, la marca Morena se puede caer y esa noción que era del PRIAN puede quedarse neutralizada, y quien puede incrementar los negativos en ese sentido puede ser Morena y sus aliados. Hay que esperar, porque en política, la política es dinámica y no se sabe lo que puede suceder. Podemos pronosticar, pero nunca podemos decir con claridad o con firmeza lo que pueda suceder, porque esto cambia de la noche a la mañana. Claro. Entonces, estos son datos escrito, muy interesantes, ¿no? que hay que considerarlos. En el tema electoral, el tema de perspectiva electoral, nada está escrito, ¿no? Y eso es algo importante siempre de prever en este análisis. Es un corte de caja electoral a 16 meses, falta mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, como comenta Efraín. Ahorita vamos ya a analizar directamente como sería por partidos, para poder tener una perspectiva más amplia del tema. Si te parece, Efraín, vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Electoral 2024.
Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja TV, en este corte de caja electoral rumbo al 2024, a 16 meses de la elección presidencial. Me acompaña mi amigo Efraín Martínez, consultor político. Y bueno, como comentábamos en el segmento anterior, ya entrando en materia con el tema de entrada en este segmento, vamos a analizar a Morena, en el siguiente vamos a analizar a lo que serían algunos de los presidenciables, tanto del PRI, PAN y PRD. Y en este caso, en el de Morena, como comentábamos anteriormente, pues bueno, Claudia Sheinbaum a la cabeza, Marcelo Ebrard y luego cómo venía también Adán Augusto, pero ya quitando ahí, haciendo ya un corte como le hace el mismo, en este caso C Research, sobre los punteros, y nos vamos a las tres opciones que estarían encabezando este top ranking, que sería un poquito más adelante ahí, ahorita vamos a ver la imagen. Claudia Sheinbaum tendría un 44% en lo que sería Morena, 40% Marcelo Ebrard y 16% ya Adán Augusto. Ahí estamos viendo ya la imagen de esta parte de lo que sería ya suscribiéndonos a tres suspirantes presidenciales de parte de Morena. ¿Cuál es tu análisis sobre cómo se han comportado esos tres punteros? ¿Ha habido ahí de pronto algunos movimientos durante las últimas semanas por eventos coyunturales? ¿Cómo ves tu análisis, en este caso, Efraín, sobre las tres corcholatas punteras de Morena? Creo que los escenarios que están midiendo ahí en base a, voy a utilizar el concepto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de sus corcholatas, hay una medición que hacen de todas las corcholatas, de todos los aspirantes a la presidencia de la República, donde aparece obviamente Claudia, Marcelo, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Noroña, si mal no recuerdo. Y en esa evaluación sigue Claudia estando con 36% arriba y Marcelo Ebrard se encuentra en un 33%. Después hacen un ejercicio donde nada más miden a los tres que tienen mayor posicionamiento, es decir, a Claudia, a Marcelo y a Dan Augusto López. Y salen los resultados, sigue saliendo arriba Claudia Sheinbaum con un 44%, como tú lo mencionabas ahorita, y en un 40% se queda Marcelo Ebrard, y muy abajo en comparación con el primero y segundo lugar, con un 16% se encuentra Adán Augusto López. Esto refleja o se traduce en que no hay duda que la cargada al interior, la cargada al interior de Morena está totalmente a favor de Claudia Sheinbaum, y esto se va reflejando en las encuestas. Y es importante, y voy a tocar este tema porque creo que es importante considerarlo, Jesús, que el auditorio debe tener muy presente, el ciudadano debe tener muy presente ver las metodologías, estudiar y analizar las metodologías de las encuestas, porque hay varios tipos de encuestas y de levantamientos. Por ejemplo, puede haber una encuesta que puede ser vía telefónica, que es el caso de esta encuesta de CN Research. Hay encuestas que son las más fiables desde mi punto de vista, que vienen siendo las de vivienda. Pero hoy tenemos también nuevas modalidades de encuestas, como las encuestas en línea, donde hay un enlace a un sitio web o un enlace a una red social y la gente participa en las encuestas en las redes sociales, y los resultados pueden ser muy diferentes entre unas y otras. Y también es muy importante que la gente conozca, que el ciudadano, tu auditorio conozca, que los resultados de una encuesta es multifactorial, porque supongamos, hagamos ahorita un ejercicio. Si yo estoy levantando una encuesta en la Ciudad de México y en un fin de semana, y resulta ser que el domingo vuelve a presentarse un accidente o un incidente, perdón, del metro, obviamente los resultados, cuando yo levante la encuesta, pues van a salir muy negativos para Claudia Sheinbaum, porque ahí se presentó un suceso, un acontecimiento justo en el periodo programado para levantar la encuesta. Entonces ahí se puede lograr, entonces la encuesta puede sesgarse no por voluntad, sino por un acontecimiento fortuito, algo que no se esperaba. Y toco este tema porque esto va, y también las encuestas en el ámbito estratégico, Jesús, van generando, se puede generar
pueden ser un instrumento para ir generando percepción política, percepción con los ciudadanos. Utilizas las encuestas, 3, 4 encuestas, y vas impulsando un candidato con cierta evaluación, le van dando crecimiento y finalmente vas generando percepción. Te lo hablo y te lo comento porque siempre suceden las famosas guerras de encuestas y esto ya empezó. Claro, empezó con todo e importante lo que comentas ahí, en este caso, Efraín, porque de alguna u otra forma también veíamos en los que algunos de los análisis electorales el año pasado, en el 2022, cómo la distancia entre Claudia Sheinbaum y los contrincantes al interior de Morena era una diferencia mayor. Ahora se empiezan a acercar ya los contrincantes, se le ve un poco más cercano en este caso a Marcelo Ebrard. Muchos llamaban ya que era una tendencia irreversible del crecimiento y el posicionamiento de Claudia Sheinbaum al interior de Morena. Sigue siendo la puntera claramente, pero bueno, empiezan a pegarse claramente los otros precandidatos, porque obviamente ya todos están en movimiento en los diferentes estados de nuestro país y empiezan a pegarse, pero me llama la atención, aquí cerrando el análisis de este segmento de Morena, lo que sería, por ejemplo, en la misma encuesta de Search, cuando hablan de que entre los 3 aspirantes punteros, los que veíamos ahorita, ¿cuál considera que seguiría más a cabalidad los ideales, proyectos y pasos de López Obrador? Y ahí, claramente, ahí sí, en este caso sería Claudia Sheinbaum con un 40%, pero ya el segundo lugar llama la atención que ya no sería Marcelo Ebrard, sino sería Adán Augusto López con un 35% y Marcelo Ebrard con un 25%. Parte del juego de percepción, como bien comentas tú, Efraín, en cuanto a lo que serían los candidatos, en este caso, o precandidatos de Morena de cara al 2024, en este corte de caja a 16 meses, que iremos analizando posteriormente mes con mes para ir viendo cómo se van comportando cada uno de los candidatos, y no nomás en esta encuesta, en este caso con C-Research, sino también hacer en este caso también un análisis de las diferentes encuestas publicadas a nivel nacional y hacer un compendio de ellas. Y si te parece, Efraín, vamos a una pausa y regresamos aquí a corte de caja para analizar lo que serían algunos de los perfiles presidenciables de lo que sería el PRI y el PAN. Vamos a una pausa y regresamos aquí a corte de caja electoral. Bien, estamos de vuelta aquí en corte de caja electoral rumbo al 2024, a 16 meses de las elecciones presidenciales, y también estamos analizando todos los diferentes partidos de cara a este proceso electoral. Y bueno, aquí junto con Efraín Martínez analizábamos en el segmento anterior el caso de Morena, pero bueno, en el caso de PRI, PAN y PRD, ahorita me ponía un mensaje aquí que por qué no había comentado el PRD. Bueno, el PRD claramente, Silvano Aureoles, quien estuvo hace poco con nosotros acá en corte de caja, pues sería el puntero internamente en el tema de PRD. En este caso también Mancera estaría también ya apuntándose también para empezar a ser medido en este tipo de evaluaciones, pero los que tienen un seguimiento ya de medición durante los últimos meses son en este caso el PRI y el PAN. En el caso del PRI, te pondría en referencia ahí, en este caso, Efraín, estaría encabezando, de acuerdo a este sondeo de C-Research, estaría Miguel Ángel Osorio Chong, casi empatado con Claudia Ruiz Massieu, que es la que tiene 24%, entonces 24 de Claudia Ruiz Massieu por Miguel Ángel Osorio Chong de 23%, Enrique Lamadrid sube en esta medición a un 22%, alguien que estaba apareciendo en los sondeos anteriores, pero no con esa participación, y ya muy rezagado estaría Alejandro Murat, que recientemente estuvo por acá en Sonora también, Beatriz Paredes y el propio Alito Moreno, pues en un 6%, que ya prácticamente cada vez ya más rezagado en estas mediciones. Y en el caso del PAN, tendríamos, de acuerdo a esta medición, tendríamos a Ricardo Anaya, que se resiste a caer ante todas estas mediciones con un 24%, pero ya prácticamente empatado con Mauricio Vila, que tendría un 23%, Santiago Krill un 19%, Lili Telles, que en este sondeo de C-Research sale con 17%, en otra la hemos visto un poquito mejor evaluada. Y ya con una diferencia importante estaría Maru Campos con 9% y Juan Carlos Romero Hicks y Manuel Cloutier Carrillo. ¿Cómo ves en los movimientos que ha habido en este corte de caja electoral, tanto del PRI como del PAN, de cara al 2024? ¿Cuál es tu análisis, Efraín? Empezaremos con el PRI. Yo creo que, bueno, tanto en el PRI como en el PAN hay ciertos actores políticos que los siguen midiendo y evaluando, pero que yo veo pocas posibilidades de que realmente compitan por la presidencia de la República. Por ejemplo, hablo en el PRI de Osorio Chong. Yo no le veo intenciones a Miguel Ángel Osorio Chong de aspirar a la presidencia de la República. Sin embargo, lo miden casi todas las encuestas, casi todos los estudios de opinión. En el caso del PAN,
Pasa lo mismo con Ricardo Anaya, es candidato a la presidencia de la República. Y tampoco le veo posibilidades de que participe por su situación jurídica, la persecución política y judicial de la que ha sido la que está viviendo actualmente. Entonces, se encuentra en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero si analizamos los otros actores políticos, por ejemplo, iniciamos con el PRI, nos damos cuenta que ahí los que están realmente en competencia y que han crecido vienen siendo Claudia Ruiz Massieu y Enrique de la Madrid. Y Claudia ha ido creciendo un poco más porque es, de todos los actores políticos, es la mujer joven de los que aspiran a la presidencia en el PRI. Y en el caso del PAN, vemos hace un momento lo mencionabas, cómo ha ido creciendo Mauricio Vila, hace un momento también comentabas el caso de Lili Telles. Lili Telles ha salido muy bien evaluado y está creciendo en todas las encuestas, en todas. En esta que es que fue el levantamiento fue vía telefónica, no sale mal, sale bien posicionada, pero tal vez en otras encuestas como México Elige, que es esa encuesta, el levantamiento es a través de la red social de Facebook, ahí Lili Telles sale muy bien posicionada, muy bien ubicada en la intención del voto. ¿Por qué? Porque Lili Telles está permanentemente generando posicionamientos, pronunciamientos, posturas de la agenda nacional y esas posturas prácticamente las comparten en las redes sociales, es decir, está en el debate en las redes sociales. Te puedo decir actores políticos que son medidos en este momento, pero que no están en las redes sociales en el debate, como es el caso de Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey. Claro, que exactamente, que sería parte de los que analizaríamos, si quieres, de una vez en ese segmento. Vamos con la otra gráfica precisamente que tiene que ver con Movimiento Ciudadano, y ahí cuáles son los candidatos que están, los presidenciales que están despuntando. Ahí vemos claramente cómo Luis Donaldo Colosio estaría con un 58% dentro de los aspirantes de Movimiento Ciudadano, estaría con 19% Samuel García, gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, con un 14%, y Dante Delgado con un 9%. Llama la atención ahí que se esté usando ahí el perfil de Dante Delgado para hacer esta medición, cuando claramente aparentemente él no estaría con intenciones de buscar una candidatura presidencial. Si te parece, analizando estos números, vamos a regresando de una pausa para que nos des tu visión sobre esto y empezar a hacer los cruces también de los diferentes presidenciables comparados precisamente contra lo que sería Morena en un eventual enfrentamiento electoral en 2024. Vamos a una pausa, si te parece, Efraín, y regresamos aquí a Corte de Caja Electoral. Bien, estamos de vuelta aquí en este Corte de Caja Electoral rumbo al 2024. Me acompaña el consultor político Efraín Martínez. Efraín, antes del corte analizábamos lo que sería el tema interno de los presidenciables de Movimiento Ciudadano, y ahí claramente, pues, Leonardo Colosio por mucho aventaja internamente en Movimiento Ciudadano. Tu análisis sobre el caso de Movimiento Ciudadano, Efraín. En el caso de Movimiento Ciudadano se ve muy claro que Luis Donaldo Colosio es quien lidera por mucho a, entre comillas, los aspirantes ahí mismo en ese partido. Entre comillas te digo porque se presentan casos, como tú lo mencionaste hace unos minutos, el caso de, por ejemplo, del Dante Delgado. Dante Delgado jamás ha manifestado aspirar a la presidencia, hasta donde yo conozco, hasta donde yo sepa, y por lo tanto su evaluación para mí está de más. En el caso de Samuel García, ya expresó Samuel García que va a estar los 6 años como gobernador. Y en el caso de Enrique Alfaro, he visto que no ha vuelto a tocar el tema de la presidencia de la República, sino todo lo contrario. Fue y se reunió con Luis Donaldo Colosio en Monterrey, Nuevo León, junto con Samuel García. Y el mensaje ahí prácticamente es la unidad por quien esté mejor posicionado. Y yo creo que en este caso Luis Donaldo trae la vía libre al interior de Movimiento Ciudadano. Claro, aunque importante ahí los comentarios también de Dante Delgado, en este caso sobre lo que serían algunas de las posibilidades electorales
fuera de Movimiento Ciudadano, que ahí no está cerrando ninguna puerta tampoco, en este caso Dante Delgado, y tendría prácticamente pues ahí la opción ahí eventualmente de algún disidente, de alguien, alguno de las corcholatas de Morena que no quedara precisamente conforme con el resultado de la encuesta, que pudiera eventualmente ser abanderado de MC, y ahí se moverían las fichas. Y precisamente en ese sentido, Efraín, si te parece, vamos a ver algunos de los escenarios que plantea esta encuesta de C Research precisamente de cara a quienes podrían encabezar ahí las diferentes candidaturas en una eventual contienda presidencial. En el primer escenario llama la atención, por ejemplo, que ahí ponen como abanderado, en este caso si fuera el abanderado Marcelo Ebrard de Morena, Partido Verde y PT, contra Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano y Ricardo Anaya de PAN PRD, contra también Miguel Ángel Osorio Chong, en este caso del PRI. En ese escenario, el 32% se irían con Marcelo Ebrard, 31% Leonardo Colosio, muy cercanos, estarían prácticamente empatados en ese escenario. Ricardo Anaya, muy rezagado con una eventual candidatura del PAN-PRD con un 13% y Miguel Ángel Osorio Chong con 6%. ¿Qué pasa en un escenario 2? En un escenario 2 en que Claudia Sheinbaum sería la que encabezara la alianza Morena, Partido Verde, PT, tendría un 47% de los votos en este escenario de esta casa encuestadora. Lili Telles, como eventual candidata del PAN-PRD, tendrías un 20%, una diferencia muy grande entre el primero y el segundo lugar. Y ya algunas de las otras opciones sería 11% Enrique de la Madrid, 4% Enrique Alfaro, y bueno, y todavía un 18% estaría pendiente de tomar una decisión. Y un escenario 3 en el que fuera Adán Augusto el candidato de Morena Verde PT, tendría un 33%, se le pegaría a Mauricio Vila en caso que Mauricio Vila fuera el candidato de PAN-PRD con un 30%, Alito Moreno pues tendría un 4% si fuera él el candidato, y Monreal en Movimiento Ciudadano un 9%. Algunos de los escenarios que se están planteando en esta encuesta de C Research. ¿Cómo ves tú estos cruces y estos escenarios? ¿Cuáles tú crees posibles? ¿Cuáles ya los ves muy complicados, Efraín? Mira, estos tres escenarios que acabas de mencionar en este momento los veo más lejanos de los escenarios que posteriormente vamos a analizar. Pero sí es muy significativo, es muy trascendental que cuando están midiendo a Marcelo Ebrard con la alianza Morena, PT Verde, y están evaluando a Luis Donaldo Colosio sale solamente 1% abajo de Marcelo Ebrard, pero Luis Donaldo Colosio midiéndolo solo por Movimiento Ciudadano, es decir, sin ningún otro partido político, y eso es un dato muy interesante que hay que tenerlo en la mesa, hay que tenerlo en el tablero de ajedrez, muy claro, de que el posicionamiento y la intención del voto del alcalde de Monterrey, sin levantar la mano y sin estar en el debate nacional día a día, es más que bueno. En los otros escenarios, la verdad, veo difícil en este momento que se vayan a presentar de esa manera al día de hoy. Pueden cambiar las cosas, te lo sigo comentando, la política dinámica, los escenarios cambian, pero creo que vienen otros escenarios muy interesantes que imagino que los vas ahorita a relatar. Claro que sí, Efraín, si te parece, vamos a rapidito una pausa precisamente para ver esos escenarios ya entre contienda entre dos posibles candidatos presidenciales de acuerdo a esta encuesta que plantea ya también pues un análisis ya muchísimo más detallado de lo que pudieran ser implicaciones ya de las candidaturas en función de los partidos que pudieran apoyarlos. Así que si te parece, Efraín, vamos a una pausa y regresamos aquí a este corte de caja electoral. Bien, estamos de vuelta aquí en corte de caja electoral rumbo al 2024, a 16 meses de las elecciones presidenciales, analizando los presidenciables aquí con Efraín Martínez. Y bueno, en esos últimos 3 escenarios que plantea esta encuesta de C Research de los presidenciales 2024, pues bueno, se pone interesante aquí algunos de los cruces, Efraín, te los comento aquí rápidamente. Si fuera Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido Verde y PT, contra Luis Donaldo Colosio, precisamente de que fuera abanderado no nada más de Movimiento Ciudadano, sino también de PRI, PAN, PRD. En ese escenario, esta encuesta colocaría a Claudia Sheinbaum con un 53% y Luis Donaldo Colosio con un 47%. Muy interesante este primer escenario. El segundo
sería de Claudio Sheinbaum abanderando los mismos contra Mauricio Vila, en caso que Mauricio Vila se convirtiera en candidato del PRI, PAN, PRD, y que Movimiento Ciudadano se fuera de manera independiente con Enrique Alfaro. Tendría una combinación de 8% Alfaro, Mauricio Vila 34% y Claudio Sheinbaum un 45%. Y en otro escenario que plantea esta encuesta, Claudia Sheinbaum contra Marcelo Ebrard, en la eventual posibilidad de que Marcelo Ebrard fuera abanderado de una alianza PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, estaría 53% Claudia Sheinbaum, 47% Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves estos escenarios, Efraín, en este último segmento de este análisis a 16 meses de las elecciones presidenciales del 2024? ¿Cuál es tu análisis, Efraín? Cuando estás haciendo el análisis del escenario de dos candidatos, ya de dos, del bloque opositor, vamos a decirlo, la oposición contra el partido oficial y sus aliados, y vemos a Sheinbaum frente a Luis Donaldo Colosio, vemos que coincide curiosamente la medición y los resultados con el escenario en el que fuera Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum. Es 53 contra 47%, ¿verdad? Así aparecen los resultados. Correcto. Y yo creo que en este momento pues tendríamos que esperar de aquí a diciembre a ver cómo se van consolidando las fuerzas políticas, cómo reacciona la sociedad civil. Muy importante ver la reacción y qué tanta convocatoria tiene la marcha del 26 de febrero, si va a ser la misma convocatoria del día 13 o va a haber mayor, porque esto puede incrementar el posicionamiento y la intención del voto en la oposición o puede reducirse. Depende mucho de la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, en cómo se pueda comportar las mediciones posteriores a esta que salió el 30 de enero. Creo que estamos viendo ahí claramente que Luis Donaldo Colosio es un perfil muy competitivo. A en este caso sería igual de competitivo que Marcelo Ebrard, ¿no? Ante una eventual, como un abanderado de un eventual bloque opositor, ¿no? Claro, porque inclusive cuando lo miden contra Marcelo Ebrard, Luis Donaldo Colosio está un punto porcentual abajo con un solo partido, con el Movimiento Ciudadano. Entonces eso te habla de un perfil realmente competitivo. Y hay una diferencia entre Marcelo y Luis Donaldo en este momento. Podríamos hablar de una situación abismal en cuanto al apoyo, en medios de comunicación, la libertad que le ha dado el presidente para poder moverse a Marcelo Ebrard. En cambio, Luis Donaldo ha sido muy responsable como gobernante y se ha dedicado 100% a concentrarse en el trabajo como alcalde allá en Monterrey para darle resultados a los regiomontanos, y yo creo que eso es lo correcto, porque esa sería su plataforma política electoral, los buenos resultados como alcalde en Monterrey para poder dar el siguiente paso. Haría mal en entrar en este momento al debate y a la agenda nacional. Creo que la llevaría de perder en ese sentido, en esta etapa, vamos a decir, previa al inicio del proceso electoral. Así es. Ya tú te me fuiste muy lejos de esperar hasta diciembre. Yo creo que este tema se va a ir definiendo semana a semana, mes a mes. Yo creo que pueden cambiar mucho las cosas. Septiembre podría ser a lo mejor un punto de inflexión también en algunos de los partidos políticos de cara a cómo se ha visto el desarrollo interno de cada uno de los procesos en los partidos. Pero bueno, este es el objetivo precisamente de estar haciendo este corte de caja electoral mes con mes, si Dios nos permite, de cara precisamente a las elecciones del 2024. Interesante cómo se encuentran en este momento las diferentes fichas, corcholatas del presidente, pero también las de los otros partidos, y como bien comentas tú, internamente cómo se van desenvolviendo, en este caso, por ejemplo, candidatos que están muy abiertos, como en este caso las corcholatas del presidente, como aquellos como Luis Donaldo Colosio, que todavía no están tan abiertos y que no están haciendo, teniendo esa presencia nacional o mediática tan importante como sí la tienen los otros, y cómo mueve cada uno sus diferentes posicionamientos políticos. Así que
que importante ese análisis, que lo vayamos repitiendo en los siguientes semanas y meses, Efraín, y como siempre agradecerte que nos hayas acompañado aquí con tu experiencia en los temas de electorales aquí en Corte de Caja Electoral. Muchas gracias, Efraín, por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Un placer haber estado nuevamente en Corte de Caja y esperamos vernos pronto. Un abrazo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Dios mediante, vernos pronto, Efraín. Y bueno, vamos nosotros a una pausa y continuamos aquí en Corte de Caja TV. Gracias, Efraín.